Hola compañeros, mi nombre es Luz Marina Hernández, tengo 26 años y actualmente soy estudiante de psicología en tercer semestre de la Universidad Uniminuto de la sede Valle en la ciudad de Cali. El día de hoy quiero socializarles acerca de los trastornos apráxicos y agnósicos en la materia de neuropsicología. Antes de hacer este proceso de los trastornos, pues tendremos que hacer una breve introducción en sí de los conceptos de apraxias y agnosias y los avances que han sucedido hasta el momento y también los tratamientos en ellos. Entonces les pido que me acompañen a hacer esta breve introducción y por favor no se... Bueno, las apraxias son trastornos neurológicos en donde existe una pérdida en la capacidad para realizar movimientos. Estos movimientos pueden ser familiares o aprendidos y a pesar de que el paciente tiene ese deseo de realizarlo y tiene la capacidad para realizarlo, existe una disociación en cómo realizarlo o tener la idea. Una de las características principales de las personas que sufren este trastorno es que no pueden realizar movimientos cuando son ordenados en un contexto por fuera de lo normal. Ejemplo, si yo le pido a un paciente con el trastorno que tome agua en ese instante, no lo va a poder realizar porque no está en el contexto o en el momento de comer. Pero en un momento natural o un momento espontáneo sí lo puede realizar, o como en casos en que el trastorno ya está muy avanzado, definitivamente no lo puede realizar. Dentro de las apraxias existe una clasificación. Dentro de las más comunes está la apraxia ideacional. ¿Qué significa esto o con qué se come? Es la pérdida de procesar mentalmente y de expresar verbalmente una acción que requiera algo consecutivo. Ejemplo, si yo le digo al paciente, tome la bolsa y muérdala con sus labios, pero antes de realizarlo emita verbalmente lo que va a hacer, no lo va a lograr. Ejemplo, yo que no sufro del trastorno diría, sí doctor, voy a tomar la bolsa y la voy a morder con mis labios. El paciente que sufre de este trastorno no lo. Dentro de las apraxias existe otras clasificaciones, como está la apraxia construccional. Como lo dice la misma palabra, es la pérdida de construcción para escribir o realizar dibujos que sean sencillos. Otra de las apraxias está la ideomotora, que a pesar de que el paciente planea y realiza el proceso, no emite expresiones que lo requieran. Ejemplo, que yo diga, me voy a morder este dedo y duro. Entonces lo planeo, me meto el dedo a la boca y pero no hago ninguna expresión de dolor o ciño la frente diciendo que me lo mordí. Otra de las apraxias está la bucofacial. Aquí es donde hay pérdida de los movimientos en la lengua o de los labios. Ejemplo, que yo le digo a la persona, simula que va a silbar. Y hablamos del diagnóstico como tal del trastorno de las apraxias, esto se debe realizar de manera secuencial, por medio de evaluaciones en donde se defina de forma intensiva e individual el proceso que está llevando y qué actividades no puede realizar. Dentro de las evaluaciones está el reconocimiento de letras y escribirlas igualmente, dibujar cosas que sean cotidianas como son una estrella, una pelota, un árbol. Hacer imitaciones y gestos con la cara, ejemplo, como sería un marranito, entonces, hoy, 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 hoy. Son procesos que deben de ser secuenciales y de no de forma inmediata. Y asimismo se puede ir diagnosticando qué movimientos la persona no puede realizar. Por otra parte, el tratamiento que se debe realizar debe ser coayudado con terapias fonoaudiológicas, neuropsicológicas, terapias ocupacionales, entre otras. Cabe aclarar que si este trastorno de las apraxias es conllevado por un trastorno neurológico anterior, primero se debe tratar ese trastorno y luego coayudar el trastorno apráxico. Otra de las clasificaciones de las apraxias está la apraxia oculomotora. Esta es la que tiene pérdida para realizar gestos con los ojos. Ejemplo, parpadee 2 veces, haga visco, cosas así. Otra de las apraxias es la verbal. Entre esas está
Pues la pérdida o la incapacidad de tener un habla o una conversación fluida. Ejemplo, James. Si le realizan una entrevista y le dicen cómo estuvo el partido, él lo que va a realizar es no pude realizarlo. A diferencia de una persona que sea tartamuda. Es ahí donde debemos diferenciar el trastorno con lo. Cuando hablamos de los trastornos apráxicos, también debemos definir las causas que pueden llevar a este tipo de trastorno. El directamente es un daño cerebral, que puede ser causado por un tumor cerebral, por un accidente cerebrovascular, por la demencia o por una enfermedad neurodegenerativa. Existen también otros trastornos apráxicos en el nacimiento y el pasar del crecimiento del niño. De este tipo de trastorno no tenemos bien amplio el por qué sucede. Otra de las causas de los trastornos apráxicos es después de un trastorno afásico, el cual, si no es llevado correctamente, puede desencadenar otras enfermedades en el sistema nervioso o en el cerebro. Dentro de los tratamientos para los trastornos apráxicos existe la fisioterapia o la terapia ocupacional. En algunos casos, los médicos coayudan con fármacos utilizados para la demencia, pero esto en sí no trae ningún beneficio. Por lo tanto, este tipo de terapias, como fueron mencionadas en un inicio, ayudan a que el paciente tenga una seguridad en el entorno, ya que como él tiene la dificultad para realizar ese tipo de movimiento, lo que ayuda es que nosotros como psicólogos o neuropsicólogos fomentemos en el paciente esa seguridad con las terapias que se hizo anteriormente y en el momento en que él tenga que conllevar el acto o el movimiento en un entorno y sea bajo una orden de la persona especialista a cargo de él, el miedo o el temor a no realizarlo lo conlleve a que no lo haga. Por lo tanto, este tipo de terapias ayuda a que el paciente tenga una seguridad en sí mismo y de manera consecutiva, pero despacio e individual, logre realizar. Ahora vamos a hablar acerca de los trastornos agnósticos. Como dije en un inicio, para hablar acerca del trastorno tenemos que hacer una introducción de qué es la agnosia. ¿Qué es la agnosia? Es una interrupción en la capacidad para reconocer estímulos que ya fueron aprendidos o que son nuevos por aprender. En la agnosia hay una característica a diferencia de las apraxias, que fue lo que vimos anteriormente, es que en esta no hay una deficiencia de la percepción, del intelecto, sino que simplemente no podemos relacionar o reconocer el estímulo que nos están mostrando. El ejemplo más fácil que puedo realizar es el de la agnosia visual. Ejemplo. Ustedes están viendo el reloj que está arriba de mi cabeza. Entonces, yo veo el reloj y lo puedo ver porque yo no tengo ninguna deficiencia visual, o sea, yo no soy ciega, yo lo puedo ver. Pero yo no puedo reconocer el estímulo que hace el reloj en mí. Una persona que no tiene el trastorno, le dicen, ¿qué es eso? Te dicen, es un reloj que me da el tiempo. La persona que tiene el trastorno lo que hace es, veo el reloj, pero no sé reconocer el estímulo que hace en mí. Eso es un trastorno agnóstico o es. Como ahora mencioné acerca de los trastornos agnósticos y hablamos solamente de los visuales, pues quería comentarles que también existe agnosias táctiles. ¿Esas cuáles son? Es la incapacidad de reconocer por forma del tacto la forma de un objeto o palparme a sí misma. Ejemplo sería el dedo, la capacidad que no tengo de saber qué estoy tocando, sin saber que está al lado del dedo gordo, entonces poder decir fácilmente que es el dedo índice. También están los trastornos agnósticos auditivos, que son, por ejemplo, aquellos sonidos que son aprendidos anteriormente. Ejemplo, el himno nacional, que suena al fondo y diga, oh, gloria inmarcesible, y yo decir, no reconocer qué es eso. También están las agnosias motoras o corporales, que son las que tienen la incapacidad de yo tocarme, palparme y decir qué parte del cuerpo es. Al igual que los trastornos apráxicos, los trastornos agnósticos tienen una causa que es un daño cerebral.
Este está ubicado en las áreas receptoras secundarias ubicadas en el tálamo, y el daño cerebral puede ser causado pues por un traumatismo cráneoencefálico, por un accidente cerebrovascular, por la misma demencia o por el consumo de monóxido de carbono, entre otras causas. El tratamiento siempre es llevado por un neurólogo, es una rehabilitación 100% cognitiva y debe ser coayudada buscando alternativas o contextos diferentes en donde fue afectado como tal el trastorno agnóstico. Al igual que el trastorno apráxico, no existe la cura como tal. Debe estar acompañado por unas terapias, que en el caso de las apraxias son terapias fonoaudiológicas, terapias ocupacionales, en este caso con los agnósticos, como es un problema de la recepción de la información para poder realizar una actividad, es el neurólogo quien lo debe realizar por medio del área cognitiva. Entonces ahí quería hacer como la diferencia entre el uno y el otro y decir cuál es lo igual entre los dos trastornos, en que en sí no hay una cura como tal, sino que debe ser manejado por medio de